Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queremos aprovechar esta ocasión también para invitarles a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, comentar, para que así este canal pueda crecer y podamos llegar a muchas naciones a través del Evangelio eterno y a través de esta plataforma. Así que, hermanos, sean bienvenidos. Gracias por estar orando por este siervo. Gracias por orar por este ministerio. Gracias por su apoyo. Así que, hermanos, todo es para la honra y gloria del nombre de nuestro Dios. Así que en esta ocasión vamos a tener el repaso de la lección, pero antes vamos a orar. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento. Así que vamos a venir de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra, poder tener el repaso de la lección. Danos discernimiento, sabiduría para que podamos darnos a explicar. Que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para que podamos entender tu palabra y que tu siervo pueda darse a explicar. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje. Que podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Danos tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen su Biblia y la lección de Escuela Sabática. Vamos a tener el repaso general de lo que viene tratando la lección de Escuela Sabática, que es la lección número 10 para el 3 de junio del 2023. El título de la lección es Los engaños satánicos. Así que es importante, hermanos, que conozcamos estos temas porque tienen que ver con verdad presente. Los engaños satánicos. Es interesante que el versículo para memorizar es Juan 17:17 y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. ¿Por qué este texto es tan importante, hermanos? Para que nosotros podamos detectar los engaños satánicos y no ser engañados. La respuesta es porque la palabra de Dios es la única que posee el poder para poder identificar y resistir a los engaños satánicos de los últimos días que ya los estamos viendo. Es a través de las Escrituras que nosotros podemos divisar, detectar y desenmascarar los engaños satánicos. Si usted es una persona que no lee, que no estudia la palabra de Dios, es una persona que va a ser fácilmente engañado. Si usted es un cristiano de esos, que una vez cada 7 días lee la Biblia, si usted es de esos cristianos que una vez por semana ora, se lo aseguro, si no ha sido engañado, tarde o temprano será engañado por Satanás y sus engaños. Porque en la palabra de Dios está la fuerza, está el poder. Cuando nosotros estudiamos la palabra y la aplicamos a nuestra vida, hay poder. El apóstol Pablo dijo que el reino de Dios no solamente consiste en palabras, sino también en poder. Cristo, para poder revertir los engaños satánicos y las tentaciones, siempre decía: escrito está. Porque nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente bien de que en la palabra está el poder. En la palabra de Dios hay poder. No solamente en la palabra audible, sino también en la palabra escrita, la Torá. Cristo hacía uso de la Torá, de la ley y los profetas. Escrito está. Y por eso es que Cristo tuvo victoria, porque el arma con la que Cristo se defendía era con las Escrituras. Y si nosotros no queremos ser engañados por Satanás y sus engaños, debemos también de estudiar la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios tenemos la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice nuestro Señor Jesucristo.
El profeta Isaías dice esto mismo, pero con diferentes palabras. Isaías 8:20 es un versículo que muchos lo conocemos y dice así: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La mejor forma para poder detectar los engaños satánicos y los errores de Satanás es a la ley y al testimonio, probando toda doctrina a la luz de las Escrituras, porque en la palabra de Dios está el poder. En la palabra de Dios, hermanos, hay verdad, porque si no estudiamos la Biblia, hermanos, si no conocemos la palabra de Dios, vamos a ser engañados. Téngalo por seguro. No hay lugar a dudas. Un cristiano que no lea, un cristiano que no estudie, ¿cómo va a poder decir escrito está como lo hacía nuestro Señor? Por lo tanto, hermanos, debemos de alimentarlos con la palabra. La palabra de Dios es el pan del cielo. Dediquemos tiempo al estudio. Estudie la Biblia a profundidad, no solamente sea lector superficial. Porque el zarandeo también viene por la introducción de falsas doctrinas y estos lectores superficiales son como la arena movediza. Por lo tanto, hermanos, debemos de estudiar la Biblia a profundidad, debemos de ser lectores profundos de la Biblia, debemos de escudriñarla para que cuando vengan los engaños satánicos y los errores doctrinales podamos nosotros decir escrito está. Lastimosamente, hermanos, hoy en día en las iglesias, incluyendo la iglesia adventista, no generalizo, pero es una verdad que la palpamos, hay una gran ignorancia de la palabra de Dios. A la hermandad no le gusta estudiar, no le gusta leer, por eso fácilmente son presa de Satanás y andan siguiendo a cualquier falso maestro y cualquier doctrina. No tienen la capacidad ni el valor para poder refutar o decir, hermano, esto es erróneo. Mire lo que dice el texto bíblico, mire lo que dice la cita. La evidencia que la hermandad no está estudiando, la evidencia que el pueblo de Dios no está estudiando es que a cualquier cosa le dice amén. No importa si es herejía o blasfemia, el pueblo ignorante de las Escrituras a todo le dice amén. O como dijo alguien por allí, un pueblo ignorante de las Escrituras confunde a un murciélago con un ángel del cielo. La palabra de Dios nos advierte sobre los engaños satánicos de los últimos días. La Biblia nos advierte sobre los engaños satánicos de los últimos días. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo dijo en el sermón profético de Mateo 24, en el versículo 24, dijo lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Tengamos cuidado, hermanos, con los milagros. No todos los milagros son de Dios. Aquí dice, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Lo que Apocalipsis 13 le llama descender fuego del cielo. El falso profeta hará descender fuego del cielo. Ese no es un fuego de literal, es un símbolo para los falsos milagros y falsos prodigios que Satanás usará para engañar y cautivar al mundo entero. Y el engaño será tan potente que aquí dice que engañará, si fuera posible, a los escogidos. O sea que no va a ser un engaño que cualquiera lo pueda detectar. Va a ser un engaño refinado, un engaño potente, que va a ser tan potente que aquí dice que engañará, si fuera posible, a los escogidos. Hablando de esto, el Espíritu de Profecía dice en el libro Dones Espirituales, tomo 2, página 277, lo siguiente. Ella comenta, la sierva del Señor comenta, cómo Satanás ha redoblado sus engaños para cautivar al mundo. Y dice así: se me ha mostrado que Satanás no ha sido estúpido y descuidado en estos años desde su caída, sino que ha estado aprendiendo, se ha vuelto más astuto, sus planes son más profundos y están más cubiertos con un ropaje religioso para ocultar su deformidad. El poder de Satanás ahora para tentar y engañar es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Su poder ha aumentado y aumentará, dice. O sea que esto viene peor, vienen cosas peores.
y aumentará hasta que sea quitado. Su ira y su odio se hacen más fuertes a medida que se acerca su tiempo de obrar. Esta cita está en el libro Spiritual Gift o Dones Espirituales, tomo 2, página 277. Dice ella que Satanás no ha sido estúpido, o sea, que sus engaños son refinados, hermanos. Y la única forma de poder detectar estos engaños es solamente estudiando la palabra de Dios, porque la Biblia es el detector de mentiras. La Biblia es la única norma de justicia y doctrina que detecta todo engaño satánico y todo error de Satanás. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 609, párrafo 3. Conflicto de los Siglos, página 609, párrafo 3 dice: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán el mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán el engañador bajo su disfraz. Solo, dice ella, los que estudien la Biblia diligentemente y hayan recibido este mensaje en sus corazones podrán resistir cuando vengan los engaños satánicos que cautivarán el mundo. Hermanos, cuán importante es que siempre y en esta última etapa de la historia nos aferremos a Dios y su palabra, que nos aferremos a la justicia de Cristo, que nos aferremos a un escrito está. No importa si nos llaman fundamentalistas, no importa si nos llaman anticuados, no importa que quieran imponer la cultura por encima de la Biblia. Nosotros debemos de aferrarnos a un escrito está. Como lo hacía Cristo, decía escrito está, como dice la ley y los profetas. ¿Qué dice la ley? Cristo mandaba a sus oponentes y a los fariseos a un escrito está. Por lo tanto, no debemos de imponer nuestro criterio a la Biblia. No son nuestros sentimientos, no son nuestras emociones que deciden lo que es bueno y lo que es malo. No es la cultura, es Dios a través de su palabra, porque dice el profeta, a la ley y al testimonio, si no lo harán conforme a esto es porque no les ha amanecido. Su opinión personal no vale, mi opinión personal no vale, su criterio tampoco no vale, su conciencia tampoco vale, sus sentimientos tampoco valen, su cultura tampoco vale. Aquí lo que vale es un escrito está. Así que dejemos a un lado las opiniones humanas, dejemos a un lado las tradiciones de los hombres, dejemos a un lado los sentimientos y emociones. Aquí lo que vale es un escrito está. Si la Biblia enseña de que Satanás va a hacer engaños en los últimos días, señales y prodigios, la pregunta es, ¿de cuáles engaños satánicos debemos de protegernos? Porque Jesús está diciendo que engañaría, si fuera posible, a los escogidos con señales y prodigios. Y es bien importante, hermanos, que sepamos identificar de cuáles engaños debemos de protegernos con un escrito está. Porque la palabra de Dios es nuestro escudo protector. Pero también tenemos que saber de cuáles engaños satánicos debemos de protegernos. Ahora, hay dos engaños satánicos de los cuales el diablo va a engañar al mundo entero, y es el espiritismo y las falsas doctrinas de Babilonia. Entre ellas está la falsa doctrina de la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Son dos doctrinas que van a unir a los babilonios. Estas dos doctrinas son las dos doctrinas que yo le llamo ecuménicas. La inmortalidad del alma y la santidad del domingo son dos doctrinas que unen a católicos y protestantes en el movimiento ecuménico, y esto es uno de los engaños satánicos de los últimos días, o dos de los engaños satánicos: el espiritismo, que está unido con la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, donde dice la Biblia que el espiritismo va a jugar un papel importante en los engaños satánicos y engañar al mundo entero, para que el mundo entero se una en una coalición impía y así establezcan un falso sistema de nuevo orden mundial.
Noten cómo dice Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Apocalipsis 16, versículo 13 al 14 nos dice que el espiritismo está detrás de todo esto. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonio. Noten que detrás de estos 3 espíritus son espíritus de demonio los que están. O sea, estos 3 integrantes de esta trilogía o esta trinidad satánica están controlados por el espiritismo, porque son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El espiritismo va a ser la obra maestra de Satanás para engañar al mundo entero y cautivar al planeta Tierra para que la gente se una con un solo propósito, y es levantarse en rebelión contra Dios, como lo hizo los constructores de la Torre Babel en Génesis capítulo 11. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 574. El espiritismo que está unido con la falsa doctrina de que el alma es inmortal va a ser uno de los engaños más potentes que ya están cautivando el cristianismo apóstata y que mucha gente los está defendiendo, y que en base a esto Satanás está aprovechándose de la ignorancia voluntaria de esta gente, porque lo que busca Satanás a través de estas falsas doctrinas y del espiritismo es engañar al mundo. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 574, párrafo 2, dice: merced a los 2 errores capitales, 2 errores, yo le llamo las 2 doctrinas del ecumenismo, 2 errores capitales: el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo, o sea, la inmortalidad del alma. O sea, el domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en la huella de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia, porque el espiritismo va a ser uno de los engaños satánicos que cautivarán al mundo. O sea que el diablo va a usar la personificación de los difuntos y los muertos para que la gente sea más fácilmente engañada. Noten cómo dice esta cita que está en el libro Eventos de los Últimos Días, página 134, párrafo 4, dice: o sea que nosotros debemos de conocer perfectamente bien la doctrina y el estado de los muertos para no ser engañados por Satanás. Y ella dice aquí en esta cita: los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente que deberán sostener por las Escrituras. Necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos, porque aún les aparecerán espíritus de demonio que darán por sus seres queridos y parientes, y otros enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado, y otras doctrinas ajenas a la Biblia. El diablo va a usar a muertos, o sea que no van a ser los muertos, sino que los va a personificar. ¿Quién no va a creer ese engaño satánico? Van a creer solamente los que no estén aferrados a Cristo y su palabra, porque en la palabra de Dios está la forma de que nosotros podamos desenmascarar estos engaños satánicos. Y aquí dice que deberán sostener por las Escrituras. Pero hay muchos hermanos, y van a disculpar la palabra, no saben ni cuántos libros tiene la Biblia. Hay hermanos que carecen de conocimiento, que no saben ni dónde está Juan 3:16. Tremendo, hermanos. Hermanos que carecen de conocimiento. ¿Cómo van a poder resistir en los últimos días cuando se aparezcan esta clase de demonios personificando a los muertos? ¿Cómo vamos a poder decir un escrito está? Hay hermanos que no pueden defender la sana doctrina porque no saben dónde está escrito o qué textos usar para defender la sana doctrina. Hay una gran ignorancia de la palabra. Y esto ha sido la puerta para que se infiltre en la iglesia tanto error doctrinal, mucha ignorancia de la palabra. No hay base para defender la sana doctrina porque no se estudia.
Y Satanás de esto se va a aprovechar de la ignorancia de la gente. Pero habrá un remanente en esta tierra que va a poder decir: esto es obra del demonio, estos son engaños satánicos. Porque noten lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice: un escrito está. Noten cómo dice Eventos de los Últimos Días, página 138, párrafo 3. Dice: Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. Esto lo puede ser el diablo, se le da potestad al diablo, se le permite hacer esto. Recuerden de que el diablo lo que hizo con Samuel, de personificar a Samuel, cuando el rey Saúl fue a consultar a la pitonisa. El diablo no es que hizo aparecer a Samuel, sino que el diablo lo que hizo es personificar al muerto, para que así de esa manera el diablo poder comunicarse con los vivos, con las personas. Eso se llama espiritismo. La base del espiritismo es la inmortalidad del alma. Aquí dice: Satanás puede evocar a los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos de familiares, las palabras y el tono son reproducidos con exactitud maravillosa. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonio que personificarán a los parientes y amigos queridos y proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Porque la gente lo que busca son milagros. La gente se va a quedar pasmada al ver milagros de origen demoníaco, pero la gente pensará que es de origen divino. Pero solamente los que estudian la palabra de Dios van a poder descubrir que son engaños satánicos. Ahora, ¿de qué otra cosa debemos de protegernos? Porque la lección viene hablando de los engaños satánicos. Aparte del espiritismo y de la falsa santidad del domingo, un día espurio que está por encima de la ley de Dios, impuesto por el hombre de pecado y impuesto por el papado, hay otros engaños satánicos que van a engañar al mundo. Y a través de los engaños satánicos, el diablo quiere preparar el mundo para establecer un falso sistema del nuevo orden mundial impuesto por la bestia de Apocalipsis 13. De lo que también debemos de protegernos con las escrituras es del vino de Babilonia, que son sus falsas doctrinas. Babilonia, esta semana estudiamos sobre Babilonia. Pero es interesante que Babilonia, el poder de Babilonia cavila en su vino. El vino de Babilonia es el veneno, podemos decir así, o la droga que Babilonia usa para adormecer a las masas y controlar a las muchedumbres e intoxicar a los reyes de la tierra. El vino de Babilonia. Voy a leer 3 citas donde la Biblia presenta que el medio o el arma que usa Babilonia para controlar a las muchedumbres es su vino, el vino embriagante de Babilonia. Y de ese vino tenemos que protegernos con las escrituras, porque el vino de Babilonia es parte de los engaños satánicos. Y detrás del vino de Babilonia está el espiritismo. Y cuando hablamos de espiritismo estamos hablando de demonio. Noten cómo dice Apocalipsis 17, versículo 4, hablando de la ramera que es Babilonia. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz, eso sería una copa, de oro llena de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. El vino de Babilonia está asociado con abominación. La palabra abominación en la Biblia representa algo que Dios detesta y se relaciona en toda la Biblia con falsas prácticas y falsa doctrina. En otras palabras, el vino de Babilonia es o son las falsas doctrinas. Apocalipsis 14:8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Noten, ¿por qué ha caído Babilonia? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Noten que hay un furor aquí. Vamos a ver qué significa eso de furor. Apocalipsis 18:3 dice lo siguiente, y se repite otra vez: ¿por qué ha caído Babilonia? Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación.
y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Noten que se incluye aquí el vino de Babilonia. Babilonia ha caído porque ha dado a las naciones del vino de su fornicación, un vino embriagante. Las naciones están borrachas, los magnates de la tierra están borrachos, el proletariado está borracho, el cristianismo apóstata está borracho con el vino de Babilonia, porque dice que todas las naciones han bebido. Cuando dice todas, se refiere a los que pertenecen a Babilonia, a los que pertenecen a alguna de las tres partes de Babilonia. Aquí no se incluye el remanente, porque en esta tierra hay un remanente que guarda los mandamientos y desenmascara a Babilonia y denuncia y señala lo que es su vino ponzoñoso. ¿Qué es el vino de Babilonia? Note que el espíritu de profecía dice que el vino de Babilonia son las falsas doctrinas de estos sistemas. Aquí en esta cita que voy a leer, el espíritu de profecía explica quién es Babilonia y qué es su vino de Babilonia, o qué es el vino de Babilonia. Porque el vino de Babilonia es uno de los engaños satánicos, recuerden eso. Testimonios para los ministros, página 61, párrafo 3 dice: las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia son iglesias caídas, dice ella. No es Israel, como dicen ahí algunos evangélicos. No es Roma. Que hay una tipología, sí, entre Israel y Roma. Pero cuando hablamos de Apocalipsis y de la ramera y Babilonia, del tiempo del fin, estamos hablando en lenguaje profético. Babilonia son las iglesias caídas. Ahora, noten cómo dice: Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas. ¿Qué? Doctrinas venenosas. Ahora dice, el vino del error. O sea que el vino de Babilonia son doctrinas venenosas, como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y la exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por varias iglesias. Pero ¿quién es Babilonia? Iglesias caídas. Y así se cumplen las escrituras que dicen: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es un furor, noten que ahora se explica por qué se le llama vino del furor. Es un furor producido por falsas doctrinas, y cuando los reyes precedentes beben de este vino del furor de su fornicación, son incitados a airarse contra aquellos que no quieren estar en armonía con las herejías y falsas satánicas que exaltan el falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Por eso es que es un furor, porque vendrá tiempo, hermanos, donde se querrán imponer la falsa doctrina de Babilonia por la fuerza. Pero como habrá un remanente que va a rechazar esto, se va a levantar un furor, se va a levantar una persecución, porque el diablo le gusta, y siempre ha sido así, imponer sus falsas creencias por la fuerza. Esto pasó en la Inquisición. Ahora, es interesante que no podemos excluir a Babilonia y su culto al dios Sol. Interesante, porque en Apocalipsis 17 y en el mensaje del segundo ángel estamos hablando de Babilonia. Y es importante que Babilonia, el culto a Babilonia, estaba asociado con muchas divinidades, como por ejemplo el dios Marduk. Pero también vemos que en Babilonia era muy prominente el culto al dios Sol. Por eso es bien importante que al estudiar los engaños satánicos tenemos que identificar de que Babilonia está asociado con el culto al dios Sol. Hay una referencia en Ezequiel 8, versículo 14 al 16, donde Israel cayó en apostasía, y lo primero que asimiló en su medio fue el culto al dios Sol, que en la mitología antigua, en las religiones paganas, el dios Sol estaba asociado con Tamuz, lo que hoy en día la gente celebra el 25 de diciembre, pero según la mitología antigua y pagana,
El culto al dios Sol se celebraba el 25 de diciembre y el romanismo y el catolicismo romano le puso el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Pero es la misma Saturnalia romana en honor al dios Sol. El ignorante de las escrituras y la historia no sabe esto. Pero Tamuz está asociado con el dios Sol y el 25 de diciembre, lo que celebra hoy el mundo, que se le llama la famosa Navidad. Pero es el mismo culto al dios Sol de los romanos. Y en Ezequiel 8, 14, 16, vemos cómo el Israel apóstata estaba dándole culto a Tamuz y al dios Sol. Dice así: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. He aquí que mujeres estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones. Noten que es lo mismo que se menciona en lo que contiene la ramera en su copa, abominaciones, porque tiene que ver con falsas prácticas, idolatría. Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Pero noten que estaban haciendo las mujeres también, sentadas endechando a Tamuz, el dios Sol. No es extraño de que todos los COP26 y 27 y los que van a seguir existiendo y habiendo reuniones en pro de la reducción del cambio climático, siempre llevan como centro exaltar el símbolo del dios Sol, porque lo que busca Satanás es levantar otra vez el imperio Babel. La Babilonia espiritual va a volver a recobrar su poder y va a establecer una coalición impía, una coalición que establezca el culto al dios Sol, porque el diablo no cambia, sus métodos los refina. La Babilonia, Apocalipsis, también está asociada con el culto al dios Sol. Y saben, hermanos, qué día se le dedicaba el culto al dios Sol. Era el primer día de la semana, que el mundo hoy le llama el domingo. El domingo, hermanos, que el mundo celebra en honor a la resurrección de Cristo, fue copiado y adoptado de las religiones de misterio antiguo en honor al dios Sol. En inglés aún mantiene su nombre, Sunday, que significa día del sol. No es extraño que el papado lo haya cambiado el sábado al domingo. No es extraño que las hijas de Babilonia, que representan el protestantismo apóstata, hoy también guardan el domingo, igual como la madre. Todo es una copia de la Babilonia antigua. La Babilonia espiritual de Apocalipsis sigue la línea de la Babilonia antigua. Esa Babilonia que cayó en las manos del rey Ciro en el año 539 a.C. ¿Saben algo interesante, hermano? Que cuando la gente guarda el día domingo, no es a Dios que están dándole culto, sino que es al dios Sol. Aunque mucho es por ignorancia, pero hay mucha gente que sabe la verdad y sigue insistiendo en eso. La Biblia enseña que la adoración a Dios tiene que ser en sábado, es el día de reposo, el día del Señor. Pero esta práctica de guardar el día domingo en honor a la resurrección de Cristo viene desde las religiones de misterio antiguo, en honor al dios Sol. Por ejemplo, llamar al domingo como día del Señor nació el 7 de marzo del año 321 después de Cristo. Estamos hablando de oficialización, estamos hablando de algo oficial. Porque antes de Constantino el Grande, muchos padres de la iglesia también llamaban al domingo día del Señor, algo que carecía de fundamento bíblico. Pero oficialmente Constantino en el año 321, 7 de marzo, por orden de Constantino, se dio un decreto o un edicto de guardar el día domingo en honor al día del sol. Este edicto está en el Codex Justinianus, número 13, párrafo 2 y 3. Dice así: que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes
y artesanos descansen en el venerable día del sol. Noten, esto fue en el año 321. Hagan la cuenta hasta el día de hoy, cuántos años hay donde la gente aún sigue guardando el día domingo en honor al día del sol. Y es bien importante, hermanos, decir esto. La idolatría de Babilonia está asociada también con el culto al dios Sol, que ha sido arrastrado de las religiones de misterio antiguo, que hoy es el primer día de la semana. Y aquí dice que Constantino da este decreto, que descansen en el venerable día del Sol. Y sigue diciendo el edicto de Constantino: empero, que los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos, ya que conéctese a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano y para plantar la viña. De aquí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. Este era el edicto de Constantino el Grande, dado el 7 de marzo del año 321 después de Cristo. Desde entonces se le empezó a llamar el domingo Día del Señor, en honor al día del sol. Por eso es que siempre le hemos dicho que la religión católica es fruto del paganismo y el cristianismo unido en los tiempos de Constantino el Grande. Constantino el Grande, hermanos, es el padre del sistema católico romano. Y por lo tanto, hermanos, el domingo como Día del Señor es otro de los engaños satánicos que carece de fundamento bíblico, hermanos. Cuando la gente guarda el día domingo en la supuesta resurrección de Cristo, están dándole culto al dios Sol. Y el domingo es uno de los engaños satánicos impuestos por el papado. La Biblia enseña que el día del Señor, el día que se debe de guardar, es el séptimo día, no el primero. La Biblia enseña de que el primer día de la semana es un día común de trabajo, que no se debe de guardar. El día del Señor es el sábado y es el día que el remanente guarda y que está incluido en los mandamientos. Porque dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermanos, no cabe duda que la única forma de poder protegernos de los engaños satánicos y de la falsa doctrina que es el vino de Babilonia es únicamente aferrándonos a Cristo y su palabra. Hermanos, yo te invito a que estudies la Biblia, yo te invito a que dediques tiempo a estudiar la Biblia y el Espíritu de profecía, yo te invito a que leas, que profundices, que investigues, porque lo contrario vamos a ser engañados por Satanás y sus falsas doctrinas. Dios nos bendiga. Espero que esta información te haya servido, amigo hermano, para que podamos cada día crecer en conocimiento y podamos detectar fácilmente los engaños satánicos. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio y que Él, Dios, tenga misericordia de nosotros para darnos fuerza y poder para poder vencer en su nombre. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, porque nos permitiste estudiar esta lección. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque hemos descubierto que solamente a través de tu palabra podemos nosotros detectar los engaños satánicos y protegernos de ellos. Gracias, Señor, porque permitiste presentar este estudio. Gracias por este repaso a la lección. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.